Estaba sentada en la mesa de la cocina de nuestro apartamento en Madrid, revisando las invitaciones de boda, cuando mi teléfono se iluminó. El nombre de Mateo apareció en la pantalla con un mensaje de voz. ¡Qué raro! Casi nunca enviaba mensajes de voz. Llevábamos 3 años juntos y podía contar con los dedos de una mano las veces que lo había hecho. Normalmente, eran solo mensajes de texto rápidos entre sus interminables reuniones en la firma. Sonreí para mis adentros, pensando que quizás estaba siendo romántico. Tenía una presentación importante esa mañana en la empresa de inversiones de su familia, y supuse que quería decir algo dulce antes de entrar. Mi dedo se detuvo sobre el botón de reproducir por un segundo, y sentí esa calidez familiar en mi pecho. Dios amaba a este hombre. En 2 meses sería Sofía Vargas en lugar de Sofía Álvarez, la señora de Mateo Vargas. Había practicado escribiéndolo en mi agenda como una adolescente. Le di a reproducir y me llevé el teléfono a la oreja. Lo primero que me golpeó fue su tono, cortante, molesto, nada que ver con la forma suave en que solía hablarme. Se me encogió el estómago, incluso antes de que mi cerebro procesara lo que estaba diciendo. Mamá, ya lo sé, ya lo sé. Solo dame unas semanas más. Hubo una pausa y oí la voz de su madre débilmente de fondo, aunque no pude distinguir sus palabras. Ella es útil por ahora, ¿vale? Una vez que los papeles de la empresa se transfieran y la fusión de papá se complete, terminaré con todo esto. Confía en mí. Aparté el teléfono de mi oreja y lo miré como si me hubiera herido físicamente. Mis manos comenzaron a temblar. Tenía que ser un error. Quizás había oído mal. Quizás estaba hablando de un negocio, de algún cliente, de algo del trabajo. Pero entonces su voz volvió, más clara esta vez, y no había forma de confundir lo que dijo a continuación. Sofía es demasiado ingenua para ver lo que está pasando. La empresa de su padre es exactamente lo que necesitamos para cerrar el acuerdo de Cantabria. Ella cree que estamos enamorados. Incluso se rió. No fue una gran risa, solo un sonido corto y despectivo que me heló la piel. Firmará todo después de la boda. Luego, habré terminado. Le daré 6 meses, quizás un año para que parezca legítimo, y luego solicitaré el divorcio. Tú obtendrás tu expansión, yo mi ascenso, y ella recibirá cualquier acuerdo que decidan los abogados de papá. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó con estrépito sobre el suelo de madera. No lo recogí. No podía moverme. El mensaje seguía reproduciéndose, su voz ahora ahogada contra el suelo, pero aún podía oír fragmentos. Algo sobre mantenerla contenta hasta entonces. Y la boda tiene que parecer real. Sentía el pecho oprimido, como si alguien estuviera de pie sobre él. Intenté respirar, pero el aire salió tembloroso y entrecortado. La cocina de repente se sentía demasiado pequeña. Las secos entoné paredes de color amarillo pálido que habíamos pintado juntos la primavera pasada, las plantas que había colocado con esmero en el alféizar, la foto nuestra en la Costa Brava pegada a la nevera con un imán. Todo parecía pertenecer a la vida de otra persona, de alguien estúpida, alguien que no veía lo que tenía justo delante. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí. Podrían haber sido 5 minutos, podría haber sido 1 hora. La luz del sol se movió a través de la mesa, y la observé sin verla realmente. Mi mente seguía repitiendo sus palabras en bucle. Ella es útil por ahora, como si fuera una herramienta, un medio para un fin, no una persona, no alguien a quien amaba, solo útil. Cuando finalmente me levanté, sentí las piernas débiles. Recogí el teléfono del suelo. El mensaje de voz había terminado. La pantalla mostraba que duraba 12 minutos. 12 minutos de mi prometido, discutiendo casualmente cómo me estaba utilizando, cómo me había estado utilizando todo este tiempo.
Lo reproduje de nuevo. Necesitaba estar segura. Quizás lo había entendido mal. Quizás el contexto lo haría diferente de alguna manera. Pero no fue así. La segunda vez fue peor porque capté detalles que se me habían escapado. La forma en que me llamó ingenua. La mención casual de que los abogados de su padre ya planeaban el divorcio. El cronograma que había trazado como si yo fuera un proyecto con fechas de entrega. Mi bolso estaba en la encimera. Dentro estaba la carpeta con el cronograma de nuestra boda. Flores encargadas, lugar reservado, 350 invitados confirmados. Mi vestido colgado en el armario del dormitorio, el que había pasado semanas eligiendo porque quería que Mateo llorara cuando me viera caminar hacia el altar. De hecho, le había dicho a mi mejor amiga, Sara, que quería hacerlo llorar de felicidad. Me sentí enferma. Lentamente, las piezas comenzaron a encajar. Cosas que había ignorado o justificado porque estaba demasiado enamorada para verlas con claridad. Su madre, Patricia, que nunca me había aceptado a pesar de mis esfuerzos. Había pensado que solo era protectora con su único hijo. Ahora me daba cuenta de que estaba metida en el ajo. Ella lo sabía. Probablemente fue ella quien ideó el plan. El repentino interés que el padre de Mateo, Roberto, había mostrado en la empresa de logística de mi padre hacía 6 meses. Mi padre dirigía una pequeña pero exitosa empresa de transporte, nada lujoso, pero tenía contratos por toda la geografía española. Roberto había empezado a hacer preguntas al respecto durante las cenas familiares. Yo había pensado que solo estaba intentando sacar conversación, interesándose por el trabajo de su futuro consuegro, pero el mensaje de voz de Mateo mencionaba una fusión, el Acuerdo de Cantabria. Ese era el gran proyecto de Roberto, el que expandiría Inversiones Vargas a nuevos territorios. Necesitaban los contratos de transporte de mi padre. De eso se trataba todo esto. De eso se trataba yo. Pensé en todo el papeleo con el que Mateo había sido tan servicial últimamente. Déjame encargarme de esto, cariño. Ya tienes suficiente con lo que preocuparte con la boda. Incluso se había ofrecido a que los abogados de su familia redactaran documentos para combinar algunos de nuestros activos antes del matrimonio, diciendo que simplificaría las cosas. Había pensado que era un gesto dulce. Había pensado que quería que fuéramos verdaderos compañeros. Caminé hacia el dormitorio y miré mi vestido de novia. Era precioso, encaje marfil con una larga cola, de hombros descubiertos, exactamente lo que había soñado desde que era una niña. Le había enviado fotos a mi madre, que había llorado por FaceTime. Ella había fallecido hacía 2 años, y no tenerla en la boda era lo único que me había entristecido. Ahora me alegraba de que no estuviera aquí para ver esto, para ver qué tonta había sido. Mi teléfono vibró en mi mano. Un mensaje de Mateo. La reunión ha ido genial. ¿Cenamos esta noche? Te echo de menos. Me quedé mirando esas palabras. Te echo de menos. 3 pequeñas palabras que no significaban nada, menos que nada. Eran parte de su actuación, parte de la obra que llevaba representando durante 3 años. ¿Cuánto de eso era real? ¿Algo? Nuestra primera cita en el restaurante italiano del centro, el fin de semana que pasamos en la sierra donde me pidió matrimonio, las noches que nos quedamos despiertos hablando de nuestro futuro, de hijos, de dónde viviríamos y de envejecer juntos. Nada. La respuesta era nada. Algo cambió dentro de mí en ese momento. La parte de mí que lloraba con el corazón roto y quería acurrucarse y desmoronarse fue reemplazada por algo más duro, algo más frío. Me miré en el espejo sobre la cómoda. Mi cara se veía igual, pero me sentía diferente, cambiada. Le respondí, «Suena perfecto. Me muero de ganas. Te quiero». Le di a enviar y vi cómo se enviaba el mensaje. Luego
Me senté en el borde de la cama y abrí mi portátil. Fui a mi correo electrónico y creé una nueva carpeta. La etiqueté como Día de la Boda y comencé a organizar todo lo que necesitaría. Si Mateo quería jugar, si quería usarme, entonces bien, le seguiría el juego, pero el final lo iba a escribir yo, no él. Él pensaba que era ingenua, pensaba que estaba demasiado enamorada para ver la verdad. Bueno, me había hecho un regalo con ese mensaje de voz enviado por accidente. Me había mostrado exactamente quién era. Y ahora yo sabía exactamente lo que tenía que hacer. La boda se celebraría. Los 350 invitados estarían allí. Mateo estaría en ese altar con su traje caro, sonriendo con su falsa sonrisa. Y todos, cada una de las personas en esa iglesia, oirían la verdad, no de mí, llorando y suplicando, sino de su propia voz, de sus propias palabras. No iba a huir, no iba a romper el compromiso discretamente y dejar que siguiera adelante con otra mujer útil. Iba a asegurarme de que cuando todo esto terminara, todos supieran quién era realmente Mateo Vargas, y lo iba a hacer de una manera que él nunca vería venir, porque tenía razón en una cosa, había sido ingenua, pero ya no. Esa noche, en la cena, observé a Mateo al otro lado de la mesa en nuestro asador favorito del barrio de Salamanca, y me pregunté cómo no me había dado cuenta antes. La forma en que su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos cuando me miraba. La forma en que consultaba su teléfono constantemente, probablemente escribiendo a su madre o a su padre sobre su preciosa fusión. La forma en que pedía por los dos sin preguntar qué quería yo. Algo que antes me parecía romántico, pero que ahora sentía como controlador. «Estás callada esta noche», dijo, extendiendo la mano para tocar la mía. Sus dedos estaban cálidos. Hace 3 días, ese contacto me habría hecho sentir segura. Ahora me ponía la piel de gallina, pero me obligué a no apartar la mano. «Solo estoy cansada», dije sonriendo. «Planear la boda es agotador». Él se rió, ese mismo sonido despectivo que había oído en el mensaje de voz. «Bueno, todo valdrá la pena. 2 meses más y serás mi esposa, no su compañera, no su igual, su esposa, su posesión. Otro activo para añadir a la cartera de los Vargas, justo entre la Casa de la Costa y las propiedades de inversión. «No puedo esperar», dije, y lo decía de una manera que él nunca entendería. Durante los días siguientes, caí en una extraña rutina. Durante el día, era la novia perfecta. Confirmé la cita con la floristería, aprobé el menú para la recepción, envié notas de agradecimiento por los regalos de boda anticipados, quedé con Sara para tomar un café y hablé maravillas de la suerte que tenía. Incluso comí con Patricia, la madre de Mateo, en su club de campo en La Moraleja. Patricia pidió una ensalada y pasó los primeros 20 minutos hablando de gente que no conocía, apenas reconociendo que yo estaba allí. Finalmente, clavó su afilada mirada en mí. «Espero que entiendas en qué familia te estás metiendo, querida», dijo, su voz goteando una falsa dulzura. «El apellido Vargas conlleva ciertas expectativas. No somos una familia cualquiera». Quería tirarle el agua a la cara. En lugar de eso, sonreí y asentí. «Por supuesto, Patricia. Estoy muy agradecida de unirme a vuestra familia». Pareció casi decepcionada de que no le hubiera respondido. Bien, que pensara que yo era la tonta dócil que ella y Mateo creían que era, que pensara que había ganado. Pero por la noche, sola en el apartamento mientras Mateo trabajaba hasta tarde, o tenía cenas de negocios, que ahora sospechaba que eran solo él evitándome, hacía mi verdadero trabajo. Escuchaba ese mensaje de voz una y otra vez hasta que me sabía cada palabra de memoria. Creé copias de seguridad en 3 servicios diferentes en la nube. Investigué sobre análisis forense de audio,
para asegurarme de que nadie pudiera afirmar que era falso o editado. Luego, empecé a investigar el papeleo. Mateo había dejado su portátil abierto una noche y encontré la carpeta marcada como Fusión Álvarez, el nombre de la empresa de mi padre. Sentí que me temblaban las manos al hacer clic en los archivos. Había correos electrónicos entre Mateo, su padre y su equipo de abogados. Planes detallados sobre cómo absorberían el negocio de mi padre en Inversiones Vargas. Proyecciones que mostraban cuánto dinero ganarían. Documentos de cronograma que literalmente tenían marcada la fecha de la boda como un hito, con una nota que decía transferencia total de activos en los 30 días posteriores al matrimonio. Leí un correo electrónico de Roberto a Mateo 3 veces antes de asimilarlo por completo. Una vez que estéis casados, tendremos una palanca para convencer a su padre. Querrá ayudar a la nueva familia de su hija. Si se resiste, podemos usar las cláusulas del acuerdo prenupcial que hemos escondido en los documentos del fideicomiso. De cualquier manera, conseguimos la empresa. Iban a manipular a mi padre, usarme a mí para llegar a él. Mi padre, que había trabajado toda su vida para construir algo de lo que estar orgulloso, que había luchado después de la muerte de mi madre, pero siguió adelante porque el negocio era su propósito. Iban a arrebatárselo, iban a usar su amor por mí como arma. Lo copié todo, cada correo electrónico, cada documento, cada proyección y cronograma. Creé una carpeta oculta en mi propio portátil y lo guardé en un disco duro externo que compré en efectivo. Fui meticulosa, cuidadosa, metódica. La chica con el corazón roto de hacía unos días había desaparecido. En su lugar había alguien que apenas reconocía pero que empezaba a respetar. Una semana después de recibir el mensaje de voz, Mateo llegó a casa con flores, rosas, mis supuestas favoritas, excepto que no lo eran. A mí me gustaban las peonías. Él nunca se había molestado en aprender la diferencia. ¿A qué se debe la ocasión?, pregunté, cogiéndolas y poniéndolas en un jarrón. Necesito una ocasión para comprarle flores a mi hermosa prometida. Me acercó y me besó la frente. Antes, eso me habría derretido. Ahora, tuve que luchar para no ponerme rígida en sus brazos. Eres tan bueno conmigo, dije, y lo vi sonreír como si hubiera ganado algo. Esa noche tuvimos relaciones. Yo las inicié, lo que le sorprendió. Después, mientras dormía a mi lado, me quedé mirando el techo y no sentí nada. Ni deseo, ni afecto, ni siquiera odio. Solo un frío y claro sentido de propósito. Él pensaba que la intimidad física significaba que todavía tenía el control. Pensaba que yo seguía siendo suya. No tenía ni idea de que ya lo había perdido todo. Empecé a hacer preguntas, casuales, que Mateo estaba ansioso por responder, porque pensaba que me interesaba su trabajo. ¿Cómo va ese gran proyecto en el que trabaja tu padre? ¿Lo de Cantabria? Sus ojos se iluminaron. Le encantaba hablar de sí mismo, del éxito de su familia. Va genial. Estamos en las etapas finales. Una vez que aseguremos los contratos de transporte, tendremos todo el corredor noreste bloqueado. Va a triplicar nuestros ingresos. ¿Contratos de transporte? Eso suena complicado. Lo es. Pero encontramos al socio perfecto. Una empresa pequeña, con buena reputación, rutas establecidas. El dueño es un tipo recto, lo que ayuda. Estaba hablando de mi padre y ni siquiera tenía la decencia de disimular. Eso es increíble, cariño. Debes estar muy orgulloso. Me besó. Lo estoy, y tenerte a mi lado lo hace aún mejor. Me pregunté si se creía sus propias mentiras, si en algún lugar de su cabeza se había convencido a sí mismo de que realmente se preocupaba por mí de alguna manera, o si todo era solo una actuación, cada palabra calculada y vacía. 2 semanas antes de la boda, mi padre llamó. Sofía, cariño, necesito hablar contigo de algo.
Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasa? No pasa nada. Es solo que Roberto Vargas me llamó ayer. Quiere que almorcemos la próxima semana para discutir una posible asociación comercial. ¿Sabías algo de esto? Así que estaba empezando. Estaban haciendo su movimiento, justo a tiempo según los documentos que había encontrado. No, papá, no tenía ni idea. ¿Qué tipo de asociación? Fue vago por teléfono, pero mencionó algo sobre combinar nuestra red de distribución con su cartera de inversiones. Dijo que podría ser muy beneficioso para ambas empresas. Hizo una pausa. Quería consultarlo contigo primero. Sé que te vas a casar con esa familia y no quiero hacer nada que pueda crear una situación incómoda. Dios, mi padre, siempre pensando en mí primero, siempre tratando de hacer lo correcto. Y ellos iban a usar eso en su contra. Papá, ¿puedes posponer esa reunión un par de semanas? Solo hasta después de la boda. Quiero disfrutar del día sin estrés de negocios. Por supuesto, cariño, lo que tú quieras. Le diré a Roberto que podemos hablar después de que vuelvas de la luna de miel. No iba a haber luna de miel, no iba a haber matrimonio. Pero papá no necesitaba saber eso todavía. Colgué y añadí esto a mis notas. Ya estaban rondando, ya estaban preparando la trampa. Necesitaba moverme más rápido. Esa tarde, Mateo sugirió que nos reuniéramos con el sacerdote para nuestra última sesión de consejería prematrimonial. El padre Miguel era un hombre mayor y amable, que conocía a la familia de Mateo desde hacía años. Nos sentamos en su despacho, en la parroquia de Santa Bárbara, la iglesia donde nos casaríamos, y nos hizo las preguntas estándar sobre el compromiso, la fe y la construcción de una vida juntos. Mateo respondió perfectamente, como si lo hubiera ensayado. Habló de compañerismo, de crecimiento y de enfrentar los desafíos juntos. Me tomó la mano y me miró a los ojos con lo que cualquiera habría pensado que era amor genuino. El padre Miguel nos sonrió radiante. Vosotros dos vais a tener una vida hermosa juntos. Así es, asentí, apretando la mano de Mateo. Sé exactamente cómo será nuestro futuro. Mateo me devolvió el apretón, sin tener ni idea. En el coche de vuelta a casa, estaba de buen humor. Creo que ha ido bien. Al padre Miguel de verdad le gustamos juntos. A todo el mundo, dije. A tu familia, a la mía, a todos nuestros amigos. Somos la pareja perfecta. Realmente lo somos. Me miró mientras esperábamos en un semáforo en rojo. Soy afortunado de tenerte, Sophie. Sophie. Empezó a llamarme así alrededor del primer año de nuestra relación. Solía encantarme, solía pensar que era dulce e íntimo. Ahora solo sonaba como si no se molestara en decir mi nombre completo. Yo también soy afortunada, mentí. Cuando llegamos a casa, Mateo dijo que tenía trabajo pendiente para terminar tarde. Le dije que iba a darme un baño e irme a la cama temprano. En cambio, me senté en el baño con mi portátil equilibrado sobre las rodillas y finalicé mi plan. La iglesia tenía un sistema de sonido. Había estado allí suficientes veces para los ensayos como para saber cómo funcionaba. El hermano de mi compañera de piso de la universidad era ingeniero de sonido. Ya lo había llamado, le había dicho que quería poner un mensaje sorpresa de mi difunta madre durante la ceremonia. Le pregunté si podía ayudarme a prepararlo. Se había conmovido y estaba ansioso por ayudar. El pendrive estaba listo. El mensaje de voz era el archivo principal, pero también había incluido copias de los correos electrónicos más incriminatorios, el cronograma de la fusión, todo, por si alguien intentaba afirmar que me lo estaba inventando o que estaba siendo dramática. Que vieran las pruebas en blanco y negro. Había contactado a una amiga que trabajaba en los medios locales. Le dije que podría tener una historia para ella después de la boda. Se mostró curiosa, pero aceptó esperar. También me había puesto en contacto con el abogado de mi padre, alguien que Roberto Vargas no conocía, y me aseguré de que los activos de nuestra familia estuvieran protegidos sin importar lo que pasara. Todo estaba en su lugar.
Cada pieza estaba posicionada exactamente donde debía estar. En 2 semanas, en lo que se suponía que sería el día más feliz de mi vida, iba a hacer estallar todo el mundo de Mateo. ¿Y la mejor parte? Él todavía no tenía ni idea. Seguía planeando su futuro, probablemente ya pensando en cómo me dejaría eventualmente, cómo contaría el divorcio para quedar bien. Probablemente ya estaba gastando mentalmente el dinero que ganaría al robar la empresa de mi padre. Cerré mi portátil y me miré en el espejo del baño. Mi rostro estaba tranquilo, mis ojos claros. La chica que se había sentado, llorando en el suelo de la cocina, hacía 2 semanas, había desaparecido por completo. En su lugar había alguien más dura, alguien que sabía exactamente lo que valía y lo que se le debía. Mateo llamó a la puerta del baño. ¿Estás bien ahí dentro, cariño? Llevas un buen rato. Solo relajándome. Saldré pronto. Tómate tu tiempo. Te quiero. 3 palabras sin sentido, vacías, calculadas. Yo también te quiero, respondí, y sonreí a mi reflejo. 2 semanas más, solo 2 semanas más de fingir, y luego, la verdad, saldría a la luz, toda, delante de todos. La prueba final del vestido fue un jueves por la tarde. Sara vino conmigo a la boutique de novias en la calle Serrano, la misma donde habíamos pasado horas. Hacía 4 meses probándonos lo que parecieron 100 vestidos antes de que encontrara el elegido. «Estás increíble», dijo Sara mientras la modista hacía los últimos ajustes al bajo. «Mateo se va a volver loco cuando te vea». «Ese es el plan», dije, y lo decía de maneras que ella no podía imaginar. En el espejo, parecía sacada de la portada de una revista de novias. El vestido me quedaba perfecto, realzando mi figura de la manera correcta, sin dejar de ser elegante. Mi pelo estaba suelto en ondas suaves, como había sugerido la estilista. Parecía feliz, radiante incluso. Todo era una mentira, pero una muy convincente. «¿Estás nerviosa?», preguntó Sara mientras salíamos de la boutique, con mi vestido cuidadosamente guardado en su funda protectora. «Por la boda, quiero decir. Falta menos de una semana. Sinceramente, nunca he estado más segura de nada». Me abrazó en la acera, allí mismo, delante de toda la gente que pasaba. «Estoy tan feliz por ti, Sophie. Mateo y tú sois perfectos juntos». Le devolví el abrazo y me pregunté qué pensaría en 6 días. ¿Entendería por qué le había ocultado esto? ¿O se sentiría traicionada por no haberle confiado mi secreto? Sara había sido mi mejor amiga desde la universidad. Habíamos sido compañeras de piso durante 3 años. Habíamos estado presentes en la vida de la otra a través de rupturas, cambios de trabajo y dramas familiares. Pero no podía contarle esto. Era demasiado honesta, demasiado transparente, o intentaría convencerme de que no lo hiciera, o sin querer, alertaría a Mateo. No podía arriesgarme a ninguna de las dos cosas. «Gracias, Sara. Significa mucho para mí». Esa tarde cené con mi padre. Había venido desde Guadalajara. Quería pasar un tiempo conmigo antes de que la locura de la boda comenzara de verdad. Fuimos a la marisquería cerca del puerto, a la que íbamos desde que era niña. «A tu madre le habría encantado esto», dijo, mirando hacia el agua. El sol se estaba poniendo, pintando todo de naranja y rosa. «Siempre soñó con el día de tu boda». Solía planearlo en voz alta, incluso cuando todavía estabas en primaria. Se me oprimió el pecho. «Ojalá estuviera aquí». «Yo también, cariño». Extendió la mano y me apretó la mía. Sus manos eran ásperas por años de trabajo físico, aunque ahora se dedicaba principalmente al papeleo. «Pero estaría muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido, y sé que le encantaría a Mateo». «¿De verdad? ¿Habría visto mi madre a través de él de maneras que yo no había visto?» Siempre había sido una buena jueza del carácter. Recordé que una vez me dijo,
cuando era una adolescente, lidiando con chicas malas en el instituto, que las personas más peligrosas son las encantadoras. Hacen que quieras confiar en ellos, había dicho. Así es como se salen con la suya. Papá, sobre esa reunión que quería Roberto Vargas, ¿has pensado más en ello? Se encogió de hombros. En realidad no. Como dijiste, puede esperar hasta después de la boda. Los negocios siempre pueden esperar. La familia es lo primero. La familia es lo primero. Los Vargas no creían en eso. Para ellos, la familia era solo otra herramienta para ganar dinero, para mantener el poder. Patricia probablemente le había enseñado a Mateo que la lealtad era para los tontos, que el amor era una palanca. «Te quiero, papá», pareció sorprendido. No lo decía lo suficiente, ya que ambos éramos del tipo que demuestra el amor con acciones en lugar de palabras. «Yo también te quiero, Sofía, siempre». Quise contárselo todo en ese mismo momento, advertirle sobre los planes de Roberto, sobre la fusión que querían forzar, pero no podía, todavía no. En 6 días, cuando todo el mundo supiera la verdad, se lo explicaría todo. Él lo entendería. Al menos, eso esperaba. El fin de semana antes de la boda, la familia de Mateo organizó la cena de ensayo en su finca de Mirasierra. La casa era enorme, una de esas mansiones de la vieja burguesía madrileña, con más habitaciones de las que cualquier familia podría necesitar. Había estado allí docenas de veces, pero esa noche se sentía diferente, como si la estuviera viendo con claridad por primera vez. Patricia era la anfitriona en el comedor principal, dirigiendo a los camareros, arreglando las flores y asegurándose de que todo estuviera perfecto para la familia y los amigos que estarían allí la noche siguiente. Apenas me reconoció cuando llegué, solo un rápido beso al aire cerca de mi mejilla y un comentario sobre que mi vestido era un poco informal para la ocasión. «Yo creo que está preciosa», dijo Mateo, rodeándome la cintura con su brazo, interpretando al prometido protector para beneficio de su madre. «Por supuesto que sí, cariño. El amor es ciego». Patricia sonrió, pero había veneno en su sonrisa. Roberto estaba en su despacho con algunos de los padrinos, probablemente hablando de inversiones y handicaps de golf. La hermana menor de Mateo, Carolina, fue la única que pareció genuinamente feliz de verme. Tenía 23 años y todavía estaba en la universidad. La única Vargas que alguna vez me había tratado como a una persona real. «No puedo creer que mi hermano mayor finalmente se case», dijo, abrazándome fuerte. «Eres demasiado buena para él, ¿sabes?» «Carolina», le espetó Patricia desde el otro lado de la habitación. «No seas grosera». Carolina me guiñó un ojo y tuve que sonreír. No tenía ni idea de cuánta razón tenía. La noche siguiente, la cena de ensayo en sí fue exactamente lo que cabría esperar de los Vargas. Cara, formal, llena de gente que medía su valía en signos de euros y membresías de clubes de campo. Me senté en la mesa principal junto a Mateo, luciendo la sonrisa que había perfeccionado durante las últimas 3 semanas, aceptando felicitaciones y buenos deseos de personas que olvidarían mi nombre en cuanto terminara el matrimonio. El compañero de piso de la Universidad de Mateo, Miguel, hizo un brindis lleno de bromas internas y referencias a sus días de colegio mayor. Mateo se rió y me apretó la mano, interpretando su papel a la perfección. Luego, mi padre se levantó y la sala se quedó en silencio. «No soy bueno para los discursos», comenzó, su voz un poco temblorosa. Hablar en público nunca había sido lo suyo, pero quería decir lo orgulloso que estoy de mi hija. «Sofía, has sido mi roca desde que tu madre falleció. Has sido fuerte, inteligente y amable, incluso cuando la vida no fue justa contigo. Verte tan feliz, comenzando este nuevo capítulo con Mateo, significa todo para mí». Sentí que se me formaban lágrimas, esta vez reales.
no por el falso futuro que se suponía que estaba celebrando, sino por mi padre, por el hecho de que me quería tanto que estaba dispuesto a confiar en los Vargas, porque yo se lo había pedido. Mateo, cuida de mi niña, es lo mejor de mi vida, y ahora es lo mejor de la tuya. No lo olvides. La sala aplaudió. Mateo se levantó y le estrechó la mano a mi padre. Le dio uno de esos medios abrazos masculinos. Lo prometo, señor, la cuidaré. Otra mentira. Tantas mentiras que había dejado de contarlas. Después de la cena, mientras la gente se mezclaba y bebía vino caro, Patricia me llevó aparte. Nos quedamos en el pasillo fuera de la sala principal, lejos de la multitud. «Quiero que sepas que tuve mis dudas sobre ti», dijo, su voz baja. «Vienes de un mundo diferente al nuestro. Tu familia es, bueno, de clase trabajadora, pero has demostrado ser adiestrable, como si fuera un perro. Gracias, Patricia, significa mucho para mí. El apellido Vargas es un legado. Hemos construido algo a lo largo de generaciones y es importante que todos los que se unen a esta familia entiendan su papel para mantenerlo». Me miró con esos ojos fríos y calculadores. «Serás una Vargas en 2 días. Eso conlleva responsabilidades». «Lo entiendo perfectamente». Casi sonrió. «Bien, creo que tú y yo nos llevaremos bien una vez que aprendas cómo funcionan las cosas». Me disculpé y fui al baño. Cerré la puerta con pestillo y me miré al espejo. Adiestrable. Realmente dijo adiestrable. Esta gente no me veía como un ser humano. Era un recurso que gestionar, una adquisición que procesar. Mi teléfono vibró. Un mensaje del ingeniero de sonido que había contratado. «Todo listo para el sábado. El archivo se reproducirá cuando des la señal. Nadie podrá detenerlo una vez que comience». Borré el mensaje y abrí el grifo del lavabo para que pareciera que realmente había usado el baño. Cuando salí, Mateo estaba esperando en el pasillo. «¿Estás bien? Llevabas un buen rato ahí». «Bien. Solo necesitaba 1 minuto. Tu madre es intensa». Él se rió. «Lo es, pero le caes bien. Se nota». «No, no le caía bien. Ella pensaba que había ganado. Pensaba que me había doblegado hasta convertirme en algo manejable. Toda la familia Vargas pensaba que habían logrado moldearme en lo que necesitaban que fuera. La noche antes de la boda, no pude dormir. Yacía en la cama de mi apartamento, mirando el techo, repasando el plan por 100ª vez. Mateo estaba en casa de sus padres, alguna tradición sobre no ver a la novia antes de la ceremonia. Estaba sola con mis pensamientos y mis pruebas cuidadosamente organizadas. A las 2 de la mañana, me levanté y saqué mi vestido de novia del armario. Lo sostuve contra mí frente al espejo. Realmente era hermoso. En otra vida, en otra historia, habría usado este vestido y habría creído cada palabra de los votos que se suponía que debía decir. Habría creído en él para siempre. Pero esta no era esa historia. Guardé el vestido con cuidado en su funda y luego fui a mi portátil. Vi el vídeo que había preparado por última vez. El mensaje de voz era solo el comienzo. Había creado una presentación completa, una presentación de diapositivas con pruebas configurada para reproducirse automáticamente después de que terminara el audio. Correos electrónicos entre Mateo y su padre. El cronograma de la fusión con la fecha de mi boda marcada como un hito empresarial. Mensajes de texto entre Mateo y su madre sobre mantenerme manejable. Extractos bancarios que mostraban dinero que su familia ya había movido en preparación para absorber la empresa de mi padre. Era condenatorio, exhaustivo, innegable. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de Mateo. «No puedo dormir, demasiado emocionado por mañana. Te quiero mucho, Sofía. No puedo esperar para hacerte mi esposa». Lo leí 3 veces, buscando cualquier atisbo de sinceridad, cualquier grieta en su actuación. Pero no había nada. Era bueno en esto.
Probablemente había sido bueno en ello toda su vida, aprendiendo de padres que valoraban la manipulación por encima de la honestidad. Le respondí, yo también te quiero. Mañana va a ser perfecto. Y lo sería. Simplemente no de la manera que él imaginaba. Dejé el teléfono y fui a la ventana. Madrid seguía despierta. Los coches se movían por la calle de abajo. Las luces encendidas en otros apartamentos. En algún lugar ahí fuera había otras personas teniendo momentos reales, emociones reales, amor real. Pensé que una vez tuve eso. Ahora sabía que no era así. Mañana por la mañana me despertaría y me maquillaría. Dejaría que la estilista me peinara. Me pondría ese vestido y dejaría que Sara me subiera la cremallera. Sostendría mi ramo con el pendrive escondido dentro y caminaría por el pasillo de la parroquia de Santa Bárbara mientras 350 personas miraban. Sonreiría a Mateo de pie en el altar con su traje a medida, probablemente pensando en lo bien que iba su plan. Y luego, cuando el sacerdote preguntara si alguien tenía alguna razón por la que no deberíamos casarnos, no me opondría, esperaría. Le dejaría ponerse cómodo, le dejaría pensar que había ganado. Luego pediría el micrófono. Volví a la cama, pero no dormí. En cambio, observé cómo el cielo se aclaraba lentamente fuera de mi ventana. Observé cómo Madrid despertaba. Y pensé en todas las formas en que mañana cambiaría todo. Para Mateo, para su familia, para todos los que pensaban que sabían qué tipo de persona era yo. Estaban todos a punto de descubrirlo. El cielo estaba gris cuando me desperté. Nubes pesadas y bajas colgaban sobre Madrid, del tipo que prometen lluvia, pero no terminan de decidirse. Perfecto, pensé. Una falacia patética en su máxima expresión. El universo sabía qué tipo de día iba a ser este. Sara llegó a las 8 con café y croissants, con los ojos ya llorosos. No puedo creer que esto esté sucediendo de verdad. Mi mejor amiga se va a casar. La abracé, la dejé llorar un poco en mi hombro y me pregunté si seguiríamos siendo amigas después de hoy. Está sucediendo de verdad. La estilista llegó a las 9. Una mujer alegre llamada Linda, que había peinado a Patricia durante años. Habló sin parar mientras trabajaba, rizando, sujetando y rociando hasta que mi pelo parecía sacado de una revista. La observé en el espejo y respondí en los momentos adecuados, pero mi mente estaba en otra parte. La maquilladora llegó a continuación. Pasó 45 minutos en mi cara, haciéndome parecer una versión más pulida de mí misma. «Vas a ser la novia más guapa», decía una y otra vez. Sonreí y le di las gracias, aunque guapa me parecía lo menos importante de hoy. A las 11 estaba de pie frente al espejo con mi vestido. Sara tenía lágrimas corriendo por su cara mientras me subía a la cremallera. El vestido me quedaba perfecto, abrazando mi cuerpo en todos los lugares correctos antes de caer en esa larga cola. Me veía exactamente como había imaginado que me vería el día de mi boda, excepto que todo lo que la imagen representaba era una mentira. «Sofía, estás deslumbrante», susurró Sara. «Mateo va a llorar cuando te vea». «Eso espero», dije, y lo decía en serio. Quería que sintiera algo real hoy, aunque solo fuera conmoción y humillación. Mi ramo llegó a las 11:30, rosas blancas y peonías, arregladas exactamente como lo había pedido. El florista no tenía idea de que, en lo profundo, envuelto en plástico y escondido entre los tallos, había un pequeño pendrive que contenía todo lo que destruiría al hombre con el que se suponía que debía casarme. Mi padre vino a recogerme al mediodía. Cuando me vio, su rostro se contrajo y tuvo que apartar la mirada por un segundo. «Te pareces a tu madre el día de nuestra boda». Tomé su brazo, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. «¿Papá?»,
necesito que confíes en mí hoy. Pase lo que pase, necesito que sepas que te quiero y que todo lo que estoy haciendo es por las razones correctas. Parecía confundido. Por supuesto, cariño. ¿Estás bien? Es normal tener dudas de última hora. No tengo dudas de última hora. Nunca he estado más segura de nada. Solo necesito que recuerdes eso. El viaje a Santa Bárbara duró 15 minutos. Vi pasar Madrid por la ventanilla del coche, preguntándome por cuántas de estas calles volvería a caminar después de hoy. ¿La gente me reconocería? ¿Me convertiría en esa chica, la que arruinó su propia boda? Me importaba. Llegamos a la iglesia a las 12:45. Los invitados ya estaban llegando, entrando con sus ropas caras y sonrisas falsas. Vi a los amigos de la Universidad de Mateo, al grupo del club de campo de Patricia, a los socios de negocios de Roberto, que probablemente no me conocían de nada, pero que habían sido invitados, porque para los Vargas todo era networking. Sara me ayudó a salir del coche, con cuidado con mi vestido y la cola. Entramos por la entrada lateral a la sala de la novia, un pequeño espacio donde esperaría hasta que fuera el momento de caminar hacia el altar. A través de las paredes, podía oír el cuarteto de cuerda tocando, oír el murmullo de cientos de conversaciones. Carolina entró a ver cómo estaba. «Estás increíble. ¿Estás nerviosa?» «Ni un poco». Ella se rió. «Ojalá tuviera tu confianza. Yo estaría vomitando ahora mismo». Patricia apareció en la puerta, escaneándome de pies a cabeza como si fuera un producto que estuviera inspeccionando. «El vestido parece aceptable. Intenta no tropezar con la cola. Y sonríe más. Pareces demasiado seria». «Sí, Patricia». Se fue sin decir una palabra más. Carolina puso los ojos en blanco. «No dejes que te afecte. Es así con todo el mundo». Pero no era así con todo el mundo. Era así con la gente que no respetaba. Gente que pensaba que podía controlar. A la 1:15, la coordinadora de la boda llamó a la puerta. «Es la hora». Mi padre apareció, guapo con su smoking. Lo había alquilado en una tienda de Guadalajara, probablemente gastando más dinero del que debería. «¿Lista, cariño?» Cogí mi ramo. Sentí el borde duro del pendrive a través de las flores. «Lista». La coordinadora alineó al cortejo nupcial. Sara y las otras damas de honor fueron, primero, caminando por el pasillo una por una. Luego, la niña de las flores, la sobrina de Mateo, lanzando pétalos que serían barridos más tarde. La música cambió a la marcha nupcial y todos se pusieron de pie. «Aquí vamos», susurró mi padre. Las puertas se abrieron y los vi a todos. 350 personas girándose para mirarme. Al final del pasillo, Mateo estaba de pie junto al padre Miguel, y por un segundo, solo un segundo, vi algo parecido a una emoción genuina cruzar su rostro. Parecía feliz, orgulloso, como si realmente hubiera ganado algo valioso. Empecé a caminar, con mi brazo entrelazado con el de mi padre, paso a paso por la alfombra blanca, pasando por caras que conocía y caras que no, pasando por Patricia secándose los ojos con un pañuelo, probablemente emocionada de que su hijo estuviera a punto de asegurar el futuro financiero de la familia, pasando por Roberto, con el rostro de piedra y calculador incluso ahora, pasando por amigos, familiares y socios de negocios que no tenían ni idea de lo que estaban a punto de presenciar. Los ojos de Mateo nunca se apartaron de los míos. Cuando llegamos al altar, mi padre me abrazó fuerte y susurró, «Te quiero». Luego estrechó la mano de Mateo y fue a sentarse en la primera fila. Me paré junto a Mateo, frente al padre Miguel. Esto era real ahora. Estaba sucediendo. «Queridos hermanos», comenzó el padre Miguel, su voz resonando por toda la iglesia. «Estamos aquí reunidos para ser testigos de la unión de Mateo Roberto Vargas y Sofía María Álvarez en santo matrimonio». Apenas oí sus palabras. Mi corazón latía con fuerza,
pero mis manos estaban firmes. El ramo se sentía pesado en mi agarre. El padre Miguel continuó con la ceremonia estándar, hablando del amor, el compromiso y el sagrado vínculo del matrimonio. Mateo sonreía, mirándome de vez en cuando como si estuviéramos compartiendo un momento privado. Me pregunté en qué estaría pensando. Probablemente en lo bien que había funcionado su plan, en lo fácil que había sido engañarme. Si alguien presente conoce algún impedimento para que este matrimonio se celebre, que hable ahora o calle para siempre. Silencio. Por supuesto que hubo silencio. Nadie lo sabía. Nadie sospechaba nada. Mateo, quieres recibir a Sofía como esposa y prometes serle fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida. Sí, quiero. Su voz era clara, segura. Y Sofía, quieres recibir a Mateo como esposo y prometes serle fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarlo y respetarlo todos los días de tu vida. Este era el momento. Aquí era donde se suponía que debía decir, sí, quiero, sellar mi destino, convertirme en Sofía Vargas y dejar que destruyeran el trabajo de toda la vida de mi padre. En cambio, me giré para mirar a la congregación. En realidad, Padre Miguel, necesito decir algo primero. Murmullos confusos recorrieron la iglesia. La sonrisa de Mateo vaciló. Sofía, ¿qué estás haciendo? Estoy siendo honesta por primera vez en semanas. Miré a la coordinadora que estaba cerca de la cabina de sonido, en la parte de atrás. Era una de las mías, alguien que había contratado específicamente para hoy, no alguien que los Vargas habían elegido. Le di la señal que habíamos practicado. Antes de responder a esa pregunta, creo que todos aquí merecen saber qué clase de hombre es realmente Mateo Vargas. ¿Qué clase de familia son realmente? Metí la mano en mi ramo y saqué el pendrive. Esto contiene un mensaje de voz que Mateo me envió por accidente hace 3 semanas. Creo que todos deberían escucharlo. Sofía, para esto ahora mismo. Mateo intentó agarrarme del brazo, pero di un paso atrás. Ponlo, le dije a la coordinadora. El sistema de sonido de la iglesia cobró vida. Primero hubo estática. Luego la voz de Mateo, cristalina, llena de irritación y desprecio. Mamá, ya lo sé, solo dame unas semanas más. Vi cómo el rostro de Patricia perdía todo su color. Vi a Roberto enderezarse, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo. Ella es útil por ahora, ¿vale? Una vez que los papeles de la empresa se transfieran y la fusión de papá se complete, terminaré con todo esto. Confía en mí. Jadeos, jadeos reales de la multitud. La gente se giraba para mirarse entre sí, luego a Mateo, luego a mí. Sofía es demasiado ingenua para ver lo que está pasando. La empresa de su padre es exactamente lo que necesitamos para cerrar el acuerdo de Cantabria. Ella cree que estamos enamorados. Su risa resonó por toda la iglesia. Ese mismo sonido despectivo que había destrozado mi corazón hacía 3 semanas, ahora destrozaba su reputación en tiempo real. Firmará todo después de la boda. Luego, habré terminado. Le daré 6 meses, quizás 1 año para que parezca legítimo, y luego solicitaré el divorcio. Tú obtendrás tu expansión, yo mi ascenso, y ella recibirá cualquier acuerdo que decidan los abogados de papá. El mensaje siguió sonando, cada palabra, cada discusión casual sobre usarme, sobre manipular a mi padre, sobre el cronograma que habían creado. A mi alrededor, la iglesia había estallado en susurros. Algunas personas estaban de pie. Mi padre estaba congelado en su asiento, con el rostro desencajado por la conmoción. Mateo me agarró del brazo, con fuerza. ¡Apágalo! ¡Apágalo ahora mismo! ¡Suéltame! Me zafé de su agarre. O debería poner los correos electrónicos a continuación.
los que tu padre detalla exactamente cómo vais a manipular a mi padre para que os entregue su empresa, el cronograma que marca nuestra boda como un hito empresarial. Zorra, siseó, y varias personas en las primeras filas lo oyeron. Más jadeos. El padre Miguel parecía completamente perdido. No, no, entiendo lo que está pasando. Yo se lo explicaré, padre. Mateo y su familia planearon toda esta boda como una transacción comercial. Nunca fui su prometida. Fui una adquisición, una herramienta para robar la empresa de mi padre. Miré a la congregación. El pendrive tiene todas las pruebas. Correos electrónicos, mensajes de texto, documentos financieros, todo. Patricia se levantó. Esto es absurdo. Claramente está sufriendo algún tipo de crisis nerviosa. Mateo, haz algo. ¿Hacer qué, mamá? Tiene pruebas, lo tiene todo. La máscara de Mateo había desaparecido por completo. El novio encantador y perfecto se había desvanecido, reemplazado por alguien enfadado y desesperado. «Te vas a arrepentir de esto», dijo Roberto, su voz baja y amenazante. «No tienes ni idea de lo que acabas de hacerte a ti misma». Me giré para enfrentarlo directamente. En realidad, sé exactamente lo que he hecho. He salvado a mi padre de vosotros. Os he expuesto por lo que sois. Y me he asegurado de que todos en esta iglesia, todos en Madrid, todos los que importan en vuestros círculos de negocios, sepan que la familia Vargas son unos mentirosos y unos estafadores. Miré a mi padre. Me estaba mirando con lágrimas corriendo por su rostro, pero asentía. Lo entendía. Lo había captado. «Lamento que todos hayan tenido que presenciar esto», dije a la multitud. «Sé que vinieron esperando una boda. En cambio, obtuvieron la verdad. Los Vargas intentaron usarme para destruir a mi familia, y no podía permitir que eso sucediera. No lo permitiré». Le entregué el pendrive al padre Miguel. «Esto lo tiene todo. Ya he enviado copias a los principales periódicos, a sus socios comerciales y a los abogados de mi padre. Pero pensé que usted también debería tener una, para sus archivos». Luego miré a Mateo por última vez. Su cara estaba roja, su mandíbula apretada. Parecía que quería pegarme, y una parte de mí deseaba que lo intentara, que todos vieran eso también. «Tenías razón en una cosa», dije en voz baja, solo para él. «Fui ingenua. Realmente pensé que me querías. Pero al menos aprendí la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Pasarás el resto de tu vida siendo el hombre al que pillaron. El hombre que fue lo suficientemente estúpido como para enviarle la prueba de su propio crimen a su víctima. ¿Qué te parece eso de ser útil?» Caminé por el pasillo, con la cabeza alta, mi vestido arrastrándose detrás de mí. La gente se apartaba a mi paso, algunos con cara de horror, otros con cara de admiración. Oí a Sara gritar mi nombre, pero no me detuve. Necesitaba salir de allí antes de que mi compostura se rompiera, antes de que la adrenalina desapareciera y la realidad se impusiera. Afuera, las nubes grises finalmente habían cumplido su promesa. La lluvia comenzaba a caer, ligera pero constante. Me quedé en los escalones de la iglesia con mi vestido de novia, sosteniendo mi ramo vacío, y empecé a reír. No pude evitarlo. Lo absurdo de todo, el drama, el momento perfecto de la lluvia, era demasiado. Detrás de mí podía oír el caos. Gritos, llantos, el sonido de 350 personas tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Pero ya no me importaba. Estaba hecho. Había terminado. Mi padre apareció a mi lado, quitándose la chaqueta y poniéndomela sobre los hombros. «Vamos a casa, Sofía». «Sí», dije, todavía riendo a través de lágrimas que no recordaba haber empezado a llorar. «Vamos a casa». El primer vídeo llegó a las redes sociales antes incluso de que llegara a casa. Alguien lo había grabado todo con su teléfono. Para cuando mi padre y yo llegamos a mi apartamento, ya se había compartido miles de veces. La venganza viral de la boda era tendencia en Twitter.
Me senté en el coche un minuto, todavía con mi vestido de novia, viendo la lluvia correr por el parabrisas. Mi teléfono no paraba de vibrar. Mensajes, llamadas, notificaciones. Lo apagué por completo. ¿Quieres que suba contigo?, preguntó mi padre. Su voz era áspera. Había estado callado todo el camino, procesando todo lo que había oído en esa iglesia. No, creo que necesito estar sola un rato. Él asintió y luego me abrazó. Tu madre estaría orgullosa de ti. Yo estoy orgulloso de ti. Lo que intentaron hacer, lo que casi hicieron, Sofía. No tenía ni idea. Lo sé, papá. Por eso no podía decírtelo. Necesitaba que lo oyeras como todos los demás. Necesitaba que supieras que no me lo estaba inventando, ni estaba siendo dramática. Nunca habría pensado eso. Se apartó y me miró. Pero lo entiendo. Hiciste lo que tenías que hacer. Y ahora protegemos la empresa. Protegemos a nuestra familia. Después de que se fuera, subí y me quedé en mi apartamento, goteando agua de lluvia sobre el suelo de madera, el mismo suelo donde el mensaje de voz de Mateo se había reproducido hacía 3 semanas, el mismo lugar donde mi antigua vida había terminado y esta nueva había comenzado. Vi mi reflejo en el espejo del pasillo. Mi maquillaje estaba corrido por la lluvia y las lágrimas. Mi pelo, tan cuidadosamente peinado esta mañana, se estaba deshaciendo, pero mis ojos estaban claros, duros, diferentes a los de la chica que había vivido aquí hacía un mes. Me desabroché el vestido yo misma, lo dejé caer al suelo en un montón de encaje y seda mojados. Lo dejé allí y caminé hacia el baño en ropa interior. Abrí la ducha tan caliente como pude y me quedé bajo el agua hasta que mi piel se puso roja. Cuando finalmente salí, envuelta en mi albornoz, volví a encender el teléfono. 372 mensajes. Los revisé sin leer la mayoría. Sara había llamado 17 veces. Mi prima de Nueva York había enviado un mensaje preguntando si el vídeo era real. Amigos de la universidad, del trabajo, gente con la que no había hablado en años. Todos querían saber qué había pasado, si estaba bien, si la historia era cierta. Un mensaje destacaba, de un número que no reconocí. Soy Jennifer Walsh de un periódico nacional. Nos gustaría hablar con usted sobre su historia. Por favor, llame cuando esté lista. Lo borré. No estaba lista para hablar con nadie. También había un mensaje de voz del abogado de Roberto Vargas. Lo reproduje en altavoz mientras me preparaba un té en la cocina. Señorita Álvarez, soy Tomás Brennan del bufete Brennan, Hutchins y Asociados. Represento a la familia Vargas. Están dispuestos a ofrecerle un acuerdo sustancial a cambio de una disculpa pública y una retractación de sus acusaciones. Por favor, llámeme lo antes posible para discutir los términos. Me reí a carcajadas. Querían pagarme para que mintiera, para que dijera que me lo había inventado todo, como si el dinero pudiera borrar la verdad que ya se estaba extendiendo por Internet como la pólvora. Borré ese mensaje también. Para el domingo por la mañana, la historia había explotado, no solo a nivel local, sino nacional. Los medios de comunicación lo llamaban la venganza del día de la boda del año. Alguien había hecho una recopilación en TikTok del mensaje de audio con mi cara y la de Mateo mostradas una al lado de la otra. Tenía 10 millones de visitas. Mi padre llamó temprano. Sofía, hay periodistas fuera de mi casa. Quieren una declaración. No les des ninguna. Solo di 5 comentarios y cierra la puerta. Roberto intentó llamarme anoche, 3 veces. Bloquea su número. Bloquéalos a todos. Papá. Van a intentar pintarme como una loca o una vengativa. Van a intentar hacerse las víctimas. No entres en su juego. No lo haré. Hizo una pausa. El abogado del que me hablaste, el que contrataste, antes de todo esto. Me reuní con él ayer. Dice que nuestra empresa está protegida. Todos esos documentos que firmé,
los que los abogados de Mateo prepararon, no son válidos porque en realidad nunca acepté los términos de la fusión. Y ahora, con todo lo que ha salido, no hay forma de que ningún tribunal se ponga del lado de los Vargas. Bien, eso es bueno. Sofía, ¿cuánto tiempo llevas planeando esto? Pensé en ese mensaje de voz, en estar sentada en el suelo de mi cocina, dándome cuenta de que toda mi vida era una mentira. 3 semanas. Llevo planeándolo 3 semanas. 3 semanas, repitió. Llevaste esto sola durante 3 semanas. Tenía que hacerlo. No podía arriesgarme a que se enteraran. Después de colgar, me preparé el desayuno y vi las noticias en mi portátil. Todos los principales medios lo habían recogido. Algunos eran comprensivos, pintándome como una mujer valiente que se había enfrentado a una familia manipuladora. Otros eran más críticos, cuestionando mis métodos, sugiriendo que había ido demasiado lejos, que había humillado a Mateo públicamente en lugar de manejarlo en privado. Una experta en relaciones, en un canal de noticias, dijo: aunque podemos entender su ira, elegir exponerlo en la propia boda parece calculado para causar el máximo daño. Hay que cuestionar sus motivos, como si evitar que robaran a mi padre no fuera motivo suficiente. Pero la reacción del público estaba mayoritariamente de mi lado. Las secciones de comentarios estaban llenas de gente apoyándome, compartiendo sus propias historias de haber sido utilizados o manipulados. «Es una heroína», escribió alguien. «Se salvó a sí misma y a su familia». Cerré el portátil. No necesitaba su aprobación. No necesitaba que lo entendieran. Había hecho lo que tenía que hacer. El lunes volví al trabajo. Había estado trabajando como coordinadora de marketing para una startup tecnológica en Tres Cantos. Mi jefa, Laura, me llamó a su oficina a primera hora. «Sofía, necesito saber si estás bien para estar aquí. El teléfono no ha parado de sonar toda la mañana con peticiones de los medios. Se está convirtiendo en una distracción. Lo entiendo. Puedo trabajar desde casa si lo necesitas». Ella suspiró. «Mira, entre tú y yo, lo que hiciste requirió agallas. Pero esta es una empresa pequeña. No podemos permitirnos estar en medio de un circo mediático. Mantendré un perfil bajo, lo prometo». Me dejó quedarme, pero pude sentir los ojos de todos sobre mí todo el día. Susurros en la sala de descanso que se detenían cuando entraba. Compañeros de trabajo que apenas me habían hablado antes de repente querían saber si necesitaba algo, si estaba bien, cómo era realmente Mateo. Para el miércoles, la familia Vargas emitió un comunicado. Estaba escrito profesionalmente. Probablemente les costó miles de euros en consultoría de relaciones públicas. Decía que había sacado una conversación privada de contexto, que el mensaje de voz era de un momento de estrés y no reflejaba los verdaderos sentimientos de Mateo, que estaban dolidos y decepcionados por mis acciones. No decía nada sobre los correos electrónicos, nada sobre los documentos de la fusión, nada sobre la manipulación financiera. Internet los destrozó por ello. En cuestión de horas, alguien había filtrado más documentos, mensajes entre Roberto y sus socios comerciales que demostraban que habían estado planeando la adquisición de la empresa durante meses. Otra persona se presentó diciendo que los Vargas le habían hecho la misma jugada a su familia hacía 10 años. El jueves por la mañana, me desperté con la noticia de que 3 de los mayores clientes de Inversiones Vargas habían retirado sus cuentas. El Consejo de Administración convocaba una reunión de emergencia. La reputación de Roberto en los círculos empresariales de Madrid se estaba derrumbando. Debería haberme sentido triunfante. Era exactamente lo que había querido. En cambio, me sentía vacía, hueca, como si hubiera gastado tanta energía en la venganza que ahora no sabía qué hacer conmigo misma. Sara finalmente me encontró el 700 jueves por la noche. Apareció en mi apartamento con vino y comida china
y no se fue hasta que la dejé entrar. Deberías habérmelo dicho, dijo, sentándose en mi sofá. Podría haberte ayudado. Podría haber estado ahí para ti. Lo sé, lo siento. No te disculpes, no estoy enfadada. Es que, Sofía, pasaste por todo eso sola. Te paraste frente a mí con tu vestido de novia, y no tenía ni idea de que tu corazón se estaba rompiendo. Ya no se estaba rompiendo. No para entonces. Para entonces solo me sentía anestesiada. Comimos y bebimos, y me puso al día de todo lo que me había perdido. Aparentemente, Mateo había intentado llamarla. Quería que me convenciera de retractarme de mi historia. Patricia se había presentado en el trabajo de Sara tratando de averiguar dónde estaba. El lugar de la boda exigía el pago a los Vargas por la recepción que nunca tuvo lugar. «Realmente no te quería», dijo Sara en voz baja. Ese mensaje de voz, Dios, Sofía, la forma en que hablaba de ti, me revolvió el estómago. Sí. ¿Estás bien? ¿De verdad? Pensé en eso. ¿Estaba bien? Había hecho estallar mi relación, mi boda. Me había expuesto al escrutinio de los medios nacionales. Me había ganado como enemigos a una familia poderosa. Probablemente nunca volvería a confiar en nadie de la misma manera. Creo que lo estaré, con el tiempo. Para el viernes, exactamente una semana después de la boda que nunca ocurrió, Mateo publicó su propia declaración en Instagram. Era larga, llena de disculpas, con el tipo de lenguaje que suena sincero, pero no dice nada real. Afirmaba que había cometido errores, que había dejado que la presión familiar influyera en sus decisiones, que realmente se había preocupado por mí, pero que había manejado las cosas mal. Era control de daños. Demasiado poco, demasiado tarde. No respondí, no comenté, no me involucré en absoluto. En cambio, me reuní con el abogado que mi padre había contratado. Lo repasamos todo. Nos aseguramos de que la empresa estuviera protegida. Nos aseguramos de que los Vargas no pudieran demandarnos legalmente. Podrían intentar demandar por difamación, advirtió el abogado, alegando que dañaste la reputación de Mateo. Tengo grabaciones, documentos. Todo lo que dije era verdad. Lo sé, pero la verdad no siempre detiene a la gente rica de presentar demandas. Pueden hacerte la vida difícil aunque no ganen. Que lo intenten. 2 semanas después de la boda, estaba sentada en mi apartamento un domingo por la tarde cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a Carolina, la hermana de Mateo. Estaba sola, con aspecto nervioso. Abrí la puerta. «Carolina, sé que probablemente soy la última persona que quieres ver. Me iré si quieres, pero tenía que venir. Tenía que decirte que lo siento. Tú no hiciste nada. Tampoco lo detuve. Sabía que mi familia era, no sé, sabía que eran intensos con los negocios, pero no sabía nada del mensaje de voz, ni de los planes, ni nada de eso hasta la boda. Sofía, te juro que si lo hubiera sabido, te lo habría dicho, le creí. Carolina siempre había sido diferente del resto de su familia, más suave, más real. Pasa. Nos sentamos en mi sala de estar y me contó todo lo que había sucedido en la casa de los Vargas desde la boda, las peleas a gritos entre Mateo y sus padres, las reuniones de emergencia del consejo, los clientes retirándose, los socios comerciales distanciándose. Patricia aparentemente se había encerrado en su habitación durante 3 días. «Mateo está hecho un desastre», dijo Carolina. «No para de decir que le arruinaste la vida. Yo salvé la mía. Lo sé. Y también salvaste la empresa de tu padre. Sofía, lo que estaban planeando era asqueroso. Oí a mi padre hablar de ello después de que todo saliera a la luz, tratando de justificarlo. De hecho, dijo, son solo negocios, como si tu vida fueran solo negocios. Se quedó 1 hora, y cuando se fue, me abrazó fuerte. Eres más fuerte que todos ellos. No lo olvides. Después de que se fuera, me quedé en mi ventana mirando Madrid. La ciudad se veía igual que siempre, pero todo se sentía diferente.
Yo me sentía diferente. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de un número desconocido. No me conoces, pero quería darte las gracias. Mi ex hizo algo similar. Me usó para llegar al dinero de mi familia. Nunca tuve el valor de exponerlo. Verte hacerlo me dio la fuerza para finalmente contarle la verdad a mi familia. Gracias por ser valiente. Recibí mensajes así toda la semana. De mujeres, en su mayoría, pero también de algunos hombres. Personas que habían sido utilizadas, manipuladas, engañadas, personas que se vieron reflejadas en mi historia y se sintieron menos solas. Quizás eso valió la pena. Quizás la vergüenza, la atención mediática, el desastre de todo. Quizás valió la pena si ayudó a alguien más a ver la verdad sobre su propia situación. 3 semanas después de la boda, un periódico nacional publicó un artículo de investigación completo sobre las prácticas comerciales de la familia Vargas. Resulta que lo que habían intentado hacerle a mi padre no era nuevo. Llevaban haciendo versiones de eso durante años, utilizando relaciones y matrimonios para adquirir empresas más pequeñas, y luego desechando a las personas una vez que tenían lo que querían. El artículo incluía entrevistas con otras 4 familias que habían sido objetivo. Una mujer se había casado con un miembro de la familia Vargas 20 años atrás, se divorció en un año y perdió la cadena de restaurantes de su familia en el acuerdo. Pensé que era la única, dijo en el artículo. Pensé que era mi culpa por no ver las señales. Leer sobre Sofía Álvarez me hizo darme cuenta de que nunca se trató de mí. Se trataba de lo que representaba para ellos, lo que podía darles. El artículo se volvió viral. A finales de 1991, semana, había peticiones de investigaciones sobre inversiones Vargas. La CNMV empezó a hacer preguntas. El precio de sus acciones se desplomó. No me sentí victoriosa, me sentí cansada, pero también me sentí libre. 3 meses después, estaba en la puerta de una pequeña oficina en Malasaña. No era mucho, solo 2 habitaciones y un baño, pero el contrato de alquiler tenía mi nombre, Consultoría Sofía Álvarez, mi propio negocio, mi propio futuro. La idea se me había ocurrido gradualmente. Había estado gestionando proyectos de marketing para Mateo sin siquiera darme cuenta, coordinando los eventos de su familia, manejando las redes sociales de sus diversas fundaciones benéficas. Y se me daba bien, lo suficientemente bien como para que cuando contacté a algunos de mis antiguos contactos del mundo de las startups, estuvieran interesados en contratarme de forma independiente. Tú eres la mujer del vídeo de la boda, me había dicho una posible clienta durante nuestra primera reunión, la que expuso a su prometido. Me tensé, esperando un juicio. En cambio, ella sonrió. Eso requirió agallas. Si eres la mitad de estratégica con las campañas de marketing, te queremos en nuestro equipo. Para diciembre, tenía 6 clientes, pequeñas empresas en su mayoría, startups que necesitaban a alguien que entendiera de branding y presencia digital, pero no podían permitirse un equipo de marketing completo. Al principio, trabajaba desde cafeterías y mi apartamento, pero ahora tenía esta oficina, un espacio que era mío. Mi padre me ayudó a mudar mi escritorio y mis archivadores. Había envejecido en los últimos meses. El estrés de casi perder su empresa, de enterarse de lo cerca que estuvo de ser manipulado, le había quitado algo. Pero había orgullo en sus ojos cuando miró alrededor de mi oficina. A tu madre le encantaría esto. Tú, construyendo algo de la nada. Aprendí del mejor. Su empresa iba bien, mejor que bien, en realidad. La publicidad del escándalo de los Vargas le había traído nuevos clientes, empresas que querían trabajar con el hombre cuya hija se había enfrentado a la codicia corporativa. Era irónico, en realidad. Los Vargas habían intentado destruirnos y terminaron haciéndonos más fuertes. No había sabido nada directamente de Mateo en 2 meses. Su abogado se había puesto en contacto una vez más
con una oferta de acuerdo mayor. La había rechazado a través de mi propio abogado. No había nada que pudiera darme que yo quisiera. Lo último que había oído era que se había mudado a Nueva York, tratando de reconstruir su carrera en un lugar donde la gente no lo reconociera inmediatamente por los vídeos virales. Inversiones Vargas seguía operando, pero a duras penas. Roberto había dimitido como CEO. Patricia había dejado de aparecer en sus funciones sociales habituales. Carolina me enviaba mensajes de vez en cuando, manteniéndome al día de la implosión familiar. Se había distanciado de ellos, estaba pensando en cambiarse el apellido. La atención mediática finalmente había disminuido. Todavía me reconocían a veces, generalmente mujeres que querían darme la mano o contarme sus propias historias, pero ya no era constante. Podía ir al supermercado sin que alguien me pidiera una foto. Sara y yo estábamos más unidas que nunca. Me había apoyado en todo. Me ayudó a mudarme a la nueva oficina. Me trajo café cuando trabajaba hasta tarde. ¿Sabes de qué me di cuenta?, dijo una noche mientras tomábamos algo. Siempre pensé que tú eras la sensible, la romántica. Resulta que eres la persona más fuerte que conozco. No me sentía fuerte. La mayoría de los días sentía que estaba fingiendo, siguiendo los movimientos, construyendo esta nueva vida mientras intentaba olvidar la antigua. Pero fingir se estaba volviendo más fácil. Los movimientos se estaban convirtiendo en hábitos. La nueva vida empezaba a sentirse real. Una tarde fría de enero, casi 4 meses después de la boda, estaba trabajando en mi escritorio cuando alguien llamó a la puerta de mi oficina. Levanté la vista y vi a una mujer de mi edad, de aspecto profesional, pero nerviosa. «¿Sofía Álvarez? Soy yo. ¿Puedo ayudarte?». Entró y se sentó frente a mí. «Soy Rebeca Torres. Esto va a sonar extraño, pero estuve prometida a alguien de la familia Vargas, el primo de Mateo, Marcos. Se suponía que nos casaríamos hace 5 años. Se me encogió el estómago. ¿Qué pasó? Lo cancelé 2 semanas antes de la boda. Descubrí que solo se casaba conmigo, porque mi padre era dueño de una constructora que Roberto quería. Se suponía que Marcos convencería a mi padre de fusionarse con una subsidiaria de los Vargas después de casarnos. Encontré correos electrónicos similares a los que encontraste tú. ¿Los expusiste? Ella negó con la cabeza. Tenía demasiado miedo. Simplemente cancelé la boda. Les dije a todos que nos habíamos distanciado. Mi familia perdió la constructora de todos modos. Encontraron otra forma de quitársela. Me he arrepentido de no haber hablado desde entonces. ¿Por qué estás aquí? Porque verte a ti, lo que hiciste, me dio el valor para finalmente dar un paso al frente. Estoy cooperando con la investigación de la CNMV. Tengo documentos, pruebas de lo que le hicieron a mi familia. Quería conocerte, darte las gracias y decirte que no fuiste la única. Nunca serás la única. Hablamos durante más de 1 hora. Me mostró sus pruebas, me contó su historia. Era inquietantemente similar a la mía, hasta el descubrimiento de última hora. La diferencia era que ella había huido, yo había luchado. ¿Te arrepientes?, preguntó. La boda, exponerlo públicamente. ¿Alguna vez desearías haberte marchado en silencio? Pensé en eso, en el circo mediático, en el juicio, en la forma en que mi vida había sido puesta patas arriba y exhibida para que todos la vieran. En las noches que no podía dormir, reviviendo la escena de la iglesia una y otra vez. En las relaciones que se habían fracturado, en la confianza que había perdido en la gente. No, dije finalmente, no me arrepiento, porque si me hubiera marchado en silencio, se lo habrían hecho a otra persona, habrían seguido haciéndolo. Al menos ahora la gente sabe quiénes son. Después de que se fuera, me senté en mi oficina mientras el sol se ponía sobre Malasaña. Pensé en la chica que había sido hacía 1 año, la que creía en cuentos de hadas y finales felices,
la que pensaba que el amor lo conquistaba todo. Esa chica se había ido. Había muerto en el suelo de una cocina, escuchando un mensaje de voz que destrozó su mundo. Pero la mujer que la había reemplazado no estaba amargada, no estaba rota, simplemente era realista, cautelosa, más fuerte en los aspectos que importaban. Mi teléfono vibró, un mensaje de un número que no tenía guardado, pero lo reconocí de todos modos. Mateo, sé que probablemente no quieres saber de mí, solo quería decir que lo siento, no porque me pillaran, por lo que hice, por quién era. Te merecías algo mejor. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Una parte de mí quería responder, decirle exactamente lo que pensaba de su disculpa. Una parte de mí quería preguntar por qué, tratar de entender cómo alguien podía ser tan calculador, tan frío. En cambio, lo borré. No merecía mi ira ni mi curiosidad. No merecía ninguna parte de mí en absoluto. Cogí mi abrigo y cerré la oficina. De camino a casa, pasé por la iglesia donde debería haber sido la boda. No había vuelto desde ese día. Había evitado toda esta zona de la ciudad, pero ahora me encontré disminuyendo la velocidad, mirándola, los mismos escalones de piedra donde había estado bajo la lluvia, las mismas puertas por donde 350 personas habían entrado esperando una boda y salieron habiendo presenciado algo completamente diferente. Parecía más pequeña ahora, menos imponente, solo un edificio. Seguí caminando. En casa, me serví una copa de vino y me senté en mi balcón, aunque hacía un frío que pelaba. La ciudad se extendía debajo de mí, las luces parpadeando a medida que caía la noche. En algún lugar ahí fuera, Mateo probablemente estaba en su apartamento de Nueva York, tratando de reconstruir una reputación que nunca recuperaría. Patricia probablemente estaba planeando su próximo evento social, fingiendo que el escándalo nunca había ocurrido. Roberto probablemente estaba buscando nuevas empresas que adquirir, nuevas personas que manipular, y yo estaba aquí, dirigiendo mi propio negocio, ganando mi propio dinero, viviendo mi propia vida en mis propios términos. Mi teléfono sonó. Mi padre. Hola, cariño. Solo llamaba para ver cómo estabas. ¿Qué tal tu día? Bien. Muy bien, la verdad. Tengo un nuevo cliente y conocí a alguien interesante. Hablamos un rato de cosas sin importancia. El tiempo, sus últimos contratos de envío, las plantas de mi oficina que no paraban de morirse. Cosas normales, cosas seguras. El tipo de conversación que había dado por sentada antes de que los Vargas intentaran quitármelo todo. Después de colgar, abrí mi portátil y empecé a trabajar en una propuesta para el nuevo cliente. Era un buen trabajo, un trabajo interesante, el tipo de desafío que me hacía sentir capaz e inteligente, no útil, no ingenua, simplemente competente. Alrededor de la medianoche, finalmente cerré mi portátil y me preparé para ir a la cama. En el espejo del baño me vi a mí misma. Parecía cansada. Había perdido peso por el estrés y me había olvidado de cortarme el pelo en semanas. Pero mis ojos estaban claros. Ya no había miedo allí, ni dudas sobre si era lo suficientemente buena o si alguien me quería de verdad. Conocía mi valor ahora. Lo había aprendido por las malas, pero lo había aprendido. Mientras me quedaba dormida, mi teléfono se iluminó una última vez. Un correo electrónico de una mujer llamada Jessica, de Seattle. El asunto decía: «Gracias por tu valentía». Lo abrí. «Querida Sofía, no sé si leerás esto, pero tenía que escribirlo. Vi tu historia cuando se hizo viral. En ese momento estaba prometida a alguien de quien sospechaba que me estaba utilizando. Tu valentía me dio la fuerza para investigar, y descubrí que así era. Como tú, quería acceso al negocio de mi familia. A diferencia de ti, lo descubrí antes de la boda. La cancelé ayer.
Estoy con el corazón roto pero libre. Gracias por mostrarme que es posible elegirse a una misma. Lo leí 2 veces. Luego cerré los ojos. Quizás esa era la verdadera venganza. No la humillación pública ni las consecuencias empresariales. No los vídeos virales ni los artículos de prensa. La verdadera venganza era esta. Cada mujer que vio mi historia y encontró el coraje para marcharse. Cada persona que se eligió a sí misma por encima de alguien que no la merecía. Los Vargas habían intentado convertirme en una víctima, un medio para un fin, algo útil hasta que dejara de serlo. En cambio, me había convertido en algo completamente diferente. Me había convertido en la mujer que dijo no, que se defendió, que sobrevivió, y al sobrevivir, había encontrado algo que ni siquiera sabía que había perdido por el camino, a mí misma. 6 meses después de la boda que nunca ocurrió, me desperté un sábado por la mañana y me di cuenta de que no había pensado en Mateo en 3 días. Eso era nuevo. Durante meses había sido lo primero en mi mente cada mañana, ya fuera con ira, con alivio o con una complicada mezcla de ambos. Pero esa mañana me desperté pensando en la presentación que tenía que terminar para un cliente, en la cafetería que quería probar en el centro, en si finalmente debería pintar las paredes de mi apartamento del azul oscuro que había estado considerando. Pensamientos normales, pensamientos de futuro, no pensamientos sobre el pasado, ni sobre la venganza, ni sobre lo que podría haber sido. Hice café y me senté en la mesa de mi cocina, la misma mesa donde había estado sentada cuando todo cambió, el mismo lugar donde había recibido ese mensaje de voz que, accidentalmente, me había salvado la vida. Mi teléfono estaba sobre la mesa, silencioso e inmóvil, sin mensajes amenazantes de abogados, sin peticiones de los medios, sin correos de odio de los partidarios de la familia Vargas, solo un teléfono normal en una mañana de sábado normal. Lo cogí y revisé mis fotos, algo que no había hecho en meses. Allí estaban, cientos de fotos de mi relación con Mateo, nosotros en restaurantes, de vacaciones, en fiestas. En cada una de ellas yo sonreía, él sonreía. Parecíamos felices, parecíamos perfectos. Miré esas fotos y traté de recordar quién era esa chica, la que creía que esas sonrisas eran reales, la que pensaba que había encontrado a la persona de su vida. Se sentía como alguien que conocí hace mucho tiempo, alguien a quien había dejado atrás. Las borré, no con ira ni con dolor, simplemente con aceptación. Ya no era mi historia. Mi verdadera historia aún se estaba escribiendo. Y esta vez yo era la única autora. Terminé mi café, me vestí y salí a encontrarme con Sara para el brunch. Caminando por mi calle, pasé por un kiosco y vi una revista con un reportaje de bodas, una hermosa pareja en la portada, ambos sonriendo a la cámara. El titular decía, «Su día perfecto». Sonreí para mis adentros y seguí caminando. Ahora sabía la verdad. No existía un día perfecto. Solo existía la verdad o las mentiras. Y yo había elegido la verdad, por muy desordenada que fuera. Esa noche, sola en mi apartamento, hice algo que no había hecho desde la boda. Saqué el vestido de novia, todavía arrugado y manchado de lluvia, de donde lo había dejado en el suelo hacía meses. Lo sostuve, lo miré por última vez. Realmente había sido hermoso. En otra vida habría significado algo maravilloso. En esta vida significaba libertad. Lo doné al día siguiente a una tienda benéfica. El vestido de los sueños de otra persona, el final feliz de otra persona. Ese capítulo había terminado para mí. Y de alguna manera, ese era exactamente el final que necesitaba.